Cristo. Es un gozo escuchar cómo Dios está obrando a través de comentarios en esta serie de predicaciones, Éxodo, y después regresaremos, mis hermanos. Los dejo ahí en suspenso, guarden sus apuntes para que sigan creciendo en la palabra de Dios. Sean como los hermanos de Berea, que iban y revisaban y escudriñaban más la Escritura. Vamos a entrar a un momento el siguiente domingo, la pasión de Cristo, cómo Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Entonces estemos atentos. Dios está hablando a su iglesia. La semana pasada visitaba al grupo de jóvenes y animaba a estos jovencitos que fueran obedientes a Dios en ciertas áreas que la palabra de Dios comenta. Y el domingo mi esposa tenía el estudio de señoritas y una persona dice, Dios habla, dice sorprendida, Dios habla. El pastor animándome, y cuando yo fui a mi siguiente devocional, era el tema de lo que se trataba. Es increíble cómo Dios habla. Y entre más se acerquen a Dios, se van a sorprender cómo Dios sigue hablando. A veces pensamos que nomás le habló a Elías, a Moisés, a Josué, pero Dios sigue hablando. El miércoles me reunía con otro jovencito y le digo, vea la palabra de Dios en Filipenses, y dice, pastor, ese texto lo acabo de leer. Y digo, ok, pues lo vamos a volver a leer. ¿Es que Dios quiere afirmar algo? Ok. Entonces Dios, cuando el pueblo de Dios iba a avanzar, la nación de Israel iba a avanzar, y especialmente en el libro de Josué encontramos que Josué se reunía con sus siervos, con sus líderes, y les decía, santifiquémonos, porque Dios va a obrar. O sea, siempre debemos de buscar santificarnos, pero hay momentos donde Dios está obrando en su cuerpo, debemos de santificarnos más cada día, hacer morir las obras de la carne. Iglesia, santifiquémonos, porque el día del Señor está más cerca. Busquemos a Dios. Así los niños pueden ir a sus clases y nosotros vamos al libro de Éxodo, capítulo 5, versículos 18 al 23. El día de hoy vamos a terminar con esta serie de Éxodo del capítulo 5, versículos 18 al 23. Cuando lo tenga, se pone de pie en reverencia a la santa palabra de Dios y me siga ahí con sus ojos. Libro de Éxodo, capítulo 5, versículos 18 al 23. Expresa la palabra de Dios de esta manera. Y pues ahora y trabajar, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillos. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. 20. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues no habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Padre, perdona nuestras palabras muchas veces que atentan contra tu santidad, que atentan contra tu plan, contra tu voluntad. Perdónanos y agradecemos tu grande misericordia que has tenido para con nosotros, que aún queriéndonos rescatar, aún que tu voluntad es buena, perfecta y agradable, y no la sabemos discernir muchas veces, cuestionamos tu plan. Pero estamos aquí, Señor, humillados delante de ti, para seguir aprendiendo tu palabra, pero sobre todo para ponerla por práctica. Espíritu Santo, obra en nosotros. Gracias porque ya habitas en cada uno de los que somos tus hijos, pero llénanos para que tu palabra a través de ti siga dando su fruto a su tiempo, al 30, al 60 y al 100%. En Cristo Jesús, amén. Se pueden sentar. Muchas veces pensamos, llegamos a pensar que el dolor y la aflicción, la angustia, ahí Dios no está trabajando, que cuando pasamos dolor, angustia, sufrimiento, Dios no está trabajando, como leía el día de hoy Tori en Primera de Pedro, que debemos de sufrir por causa de Cristo. Pero muchos llegan a pensar que cuando llega el sufrimiento, cuando llega el dolor, cuando llega la aflicción, Dios no está trabajando. Es más,
Llegamos a pensar en un momento que hasta hemos orado por ciertas decisiones, hemos leído la palabra y tomamos esa decisión, pero viene la prueba a medio camino y nos llegamos hasta arrepentir, pensamos que no fue la voz de Dios, porque llega la tribulación y la angustia. Llegamos a pensar muchas veces que Dios se olvidó de nosotros, llegamos a pensar que el amor de Dios ya no está en nosotros, pero no es así, querida iglesia. Dios aún obra en las espinas. Si Dios obra en un camino lleno de rosas, que tú vas caminando y todo es gozo, todo es paz, es mansedumbre, es templanza y estás gozoso porque en ese momento todo es bonanza y es un camino lleno de rosas. Pero déjame decirte que hay también caminos llenos de espinas y aún en esos caminos también Dios está obrando. Nunca se nos olvide, iglesia de Cristo, que aún Dios también puede obrar en el camino de espinos si es su voluntad. Hay una alabanza que me encanta, dice la